Bien, bueno, vamos a hablar sobre las actividades responsivas en Android. En este caso, primero les voy a presentar lo que es una actividad con 4 elementos, las cuales queremos que se adapten a la pantalla. Primero les voy a hablar de los problemas que pueden surgir en Android a la hora de crear interfaces gráficas con Relative Layout. Esta es una actividad creada con Relative Layout. Se llama Relative porque las posiciones de sus elementos hijos son relativas a las posiciones de el padre o de sus hermanos. Hermanos me refiero con los demás elementos que contiene el Relative Layout. Es decir, la posición de un text view puede ser dada por la posición del edit text o por la posición de el Relative Layout, que en este caso sería el padre de estos elementos. Aquí podemos ver cómo es que se asignan. No voy a entrar a fondo en este tema porque pues no es el objetivo de este. Miren, aquí a este edit text le estamos dando un ancho de 120 dp. Es una anchura de 120 dp para que más o menos se ajuste a lo que es nuestra pantalla. Este es uno de los errores que cometemos comúnmente cuando queremos crear interfaces gráficas, que creemos que como lo vemos se va a ver en todas las pantallas, y no es así. 120 dp varía en cada pantalla los dps. Aquí a los text view les estamos asignando un tamaño de wrap content, es decir, que su tamaño, su ancho se ajuste a lo que contengan, es decir, al texto que contengan. Aquí miren, más o menos los hice que cupieran en la pantalla, pero a la hora de vamos a cambiar de pantalla, lo vamos a girar, y al girarla vemos como se deforma completamente, dejándome este espacio en blanco. Es decir, ya no es como yo lo veía, y me llevo una gran desilusión. Ahora vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Exactamente los mismos elementos, 2 text view y 2 edit text, pero ahora vamos a trabajar con lo que es un linear layout y en posición vertical. Esto quiere decir que es un layout que va a contener elementos y que se van a ir apilando en forma vertical uno tras otro. Pero en este caso vamos a crear una configuración de un vertical layout y un horizontal layout, es decir, un horizontal layout dentro de un vertical layout. El horizontal quiere decir que sus elementos se van a apilar de forma horizontal. En este caso le vamos a poner un weight sum de 4, porque son 4 elementos, 1, 2, 3 y 4. El weight sum es la suma de pesos, es decir, quiere decir que vamos a tener 4 pesos o 4 elementos, y a cada elemento le vamos a dar un peso, ¿sí? Y juntos tienen que hacer la suma de los pesos del layout. En este caso ya no necesitamos indicarle una anchura, por eso le vamos a dejar en 0 dp a todos los elementos. Y lo que sí es que necesitamos darle un peso, que sumados tienen que corresponder al weight sum de su padre, es decir, el linear layout horizontal. En este caso le vamos a poner un 1, que un 1, no es que estoy haciendo, bueno, podemos decir que cada elemento va a ocupar un cuarto de lo que sería la anchura del padre, que sería el linear layout horizontal. Un cuarto. Cada elemento le vamos a poner que ocupe un cuarto, para que sumados hagan el entero. Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto nos va a dar un entero, o sea, el total de la pantalla. Vemos como al girarla, al cambiar de pantalla, queda exactamente como lo queremos, a un cuarto de la pantalla, y no tenemos deformaciones como en el ejemplo anterior. Ahora vamos a enseñarles cómo crearlo desde cero. Creamos una nueva actividad, vamos a crearla en blanco, vacía, vamos a llamarla new responsiva, new bajo responsiva, ¿sí?
Ahora vamos a crear su interfaz gráfica. Por default viene en Relative Layout. Nosotros vamos a cambiarlo por un Linear Layout porque lo que nos interesa es hacer lo que se adapte. Vamos a ponerle una orientación vertical. Y vamos a agregarle como hijo un Linear Layout horizontal. Tenemos que asegurarnos que su anchura sea Match Parent, que quiere decir que se va a ajustar o va a ser igual de ancho que el padre, que en este caso es el Vertical Layout, que a su vez el Vertical Layout es hijo de la pantalla del dispositivo. Entonces esto quiere decir que el horizontal está heredando la anchura de la pantalla. Ahora vamos a agregar todos sus hijos. En este caso vamos a hacer un ejemplo con 6 elementos, 3 text view y 3 buttons. No recomiendo llenar de elementos por razones de experiencia de usuario, que a veces los elementos te van a ajustar pero no se van a ver bien. Entonces vas a tener una mala experiencia de usuario. Aquí quedó fuera, vamos a meterlo. Vamos a ver más adelante lo que les comento. Como pueden ver, aquí nos quedó una interfaz gráfica completamente desalineada porque ya no caben en la pantalla, pero nosotros vamos a hacer que se adapte. Vamos a ponerle primero un color de fondo a los text view para que podamos diferenciarlos. Ya los tenemos así, y ahora sí vamos a trabajar en lo que es la parte del texto porque me es más cómodo. Primero vamos a ponerle una suma de pesos, un weight sum, y le vamos a poner que va a tener un weight sum. ¿Dónde está? Weight sum. Aquí está, weight sum de 6 porque tenemos 6 elementos. Ahora ya no es necesario indicarle el ancho, vamos a ponerle 0 de P y vamos a ponerle un peso, un layout weight de 1. Va a ser, es decir, que este text view va a tomar 1/6 de la pantalla. Esto lo vamos a copiar para cada uno de los elementos y lo vamos a pegar a todos. Es decir, que cada elemento va a tener 1/6 de la pantalla. Me da flojera escribir, así que lo pego y vemos cómo automáticamente se ajusta. Como pueden ver, pues está ajustado y al girarla automáticamente se ajusta. Como les decía, pues la experiencia de usuario no es muy buena cuando la pantalla está parada en vertical porque se desajusta el texto dentro, pero eso ya no corresponde. Eso ya corresponde del diseñador y de su conciencia, de su razonamiento, porque no es bueno meterle tantos elementos. Ahora vamos a crear un nuevo botón para que podamos mostrárselo en el emulador. Vamos a crear el botón, vamos a ponerle su texto y su ID. Va a ser nuevo responsiva. btn-nuevo responsiva. ¿Sí? Ahora vamos a agregarle un método para poder accesar a la nueva activity que acabamos de crear y podamos mostrársela en el emulador. Vamos a una nueva public byte onClick 2 y este método lo único que va a hacer es hacer un nuevo intent y este intent va a abrir lo que es nuestra nueva activity. New intent
voy a hacer this y ¿cómo se llamaba? Era new aquí está sí, ahora punto y coma y vamos a hacerle un start activity y vamos a pasarle este intent. Sí, ahora vamos a castear el botón que acabamos de crear, btn2, y vamos a crear lo que es btn2 con un botón y find view by id btn-new, aquí está, punto y coma. Vamos a agregarle su onClick listener, set onClick listener, new onClick listener, y vamos aquí a agregarle onClick 2. Esto solamente es su manejador y ya está. Vamos a ejecutarlo en el emulador para mostrárselos. Ya está aquí en el emulador. Abrimos nuestra nueva responsiva y vemos como aquí están completamente responsivos y acomodados los elementos, solo que, como les decía, los textos se desalinean. Eso ya corresponde al diseñador concientizarse. Ahora giramos la pantalla y vemos como automáticamente se ajusta. En este caso mi emulador está un poco lento, pero miren, se ajusta completamente y sin problemas. Ya, como les decía, aquí se ve un poquito mejor porque es una pantalla más grande.